Vamos a dar inicio a nuestro tema, que es sobre el acoso laboral en los centros de trabajo del gobierno de la Ciudad de México. Dice que los centros de trabajo, la pregunta de inicio para este tema ¿es el moving un fenómeno que se considera como un factor que afecta la salud de las y los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México? Está en trabajo. Los centros de trabajo del gobierno de la Ciudad de México, del mismo modo que las instituciones privadas del siglo XXI, hasta el día de hoy no han logrado resolver problemas ancestrales relacionados con las conductas negativas de las personas que laboran en ellas. Tal es el caso del moving, que también se conoce como acoso psicológico o acoso moral o acoso laboral. El moving es un fenómeno científico que describe un comportamiento individual o de grupo en el que se establecen relaciones de acoso y hostigamiento entre dos o más integrantes de un equipo de trabajo. Tal situación provoca un clima de hostilidad y violencia entre el acosador y víctima que dificulta y puede llegar a deteriorar en forma irreversible el buen desempeño y la salud de los trabajadores. El moving es una forma de agresión que contribuye a generar un ambiente laboral que favorece el buen desempeño de la organización. Se trata de un fenómeno complejo que conjuga diferentes factores psicológicos, sociales, éticos y jurídicos con repercusiones culturales, económicas y políticas. Por lo tanto, para estudiarlo hay que considerar las características psicológicas de los individuos y las que son inherentes a la organización a la que pertenecen, así como el contexto social, cultural en el que funciona la organización. El doctor Bronsky ya nos hablaba en los años 70, es el primer autor que se refiere al trabajador hostigado. Él realiza un estudio motivado por la promulgación de una nueva ley de condiciones de trabajo en Suecia. Estudia la dureza de la vida del trabajador de base en un contexto en el que hay accidentes laborales, agotamiento físico, horarios excesivos, tareas monótonas y problemas que hoy se abordan en la investigación sobre el estrés. Debido a su enfoque sociomédico y a una insuficiente distinción entre situaciones laborales estresantes, su publicación no tuvo mayor impacto en el estudio científico del moving. El término moving fue usado por primera vez por el etólogo Konrad Lorenz, quien lo utiliza desde 1963 para describir la conducta agresiva de ciertas aves. Para definir esta situación se utilizó el verbo inglés to move, que se define como atacar con violencia. También este término está utilizado por el doctor Heinemann, que es un médico sueco interesado en el comportamiento social infantil fuera del aula. Tomó prestado de Lorenz el término para identificar un comportamiento altamente destructivo de pequeñas pandillas de niños, en la mayoría de los casos, dirigido en contra de un único niño. La investigación de este tipo de comportamiento infantil se ha desarrollado progresivamente en los últimos 20 años. Jens Lehmann, considerado como el iniciador moderno de la temática del acoso laboral, adoptó el término moving al principio de la década de los 80. En un congreso que se realizó con respecto a la salud en el trabajo, el doctor Lehmann expuso todos sus estudios sobre el desgaste, el acoso laboral en los trabajadores, el cual acudían a sus consultas. Textualmente, Lehmann dice que no utiliza el término inglés bullying usado por los investigadores ingleses y australianos, pues este está referido a violencia física, que es una característica que va a definir la diferencia entre el moving y el bullying, ya que esa violencia física solo se da entre escolares y adolescentes. En Estados Unidos también se usa el término moving, ya que la mayoría de las veces esta comunicación destructiva no tiene las características de la violencia física que acompaña al bullying.
En su obra, Lehmann concluye: propongo mantener el término bullying para las agresiones sociales entre niños y adolescentes en la escuela y reservar el término mobbing para la conducta adulta. Otros investigadores que han estudiado ampliamente el fenómeno son Einarsen, que indica que el mobbing se produce cuando durante un periodo de tiempo alguien es objeto de persistentes acciones negativas por parte de otra u otras personas y por diversas razones se enfrenta a dificultades también persistentes para defenderse de las mismas. María Frenchet-Irigoyen es pionera en el estudio del acoso moral en Francia. A partir de sus publicaciones empezó a difundirse el acoso psicológico a nivel general en su país. Sus líneas de investigación son el mobbing en el entorno familiar y la organización laboral, que es la de mayor importancia. Anderson analiza el mobbing desde la óptica de conceptos como el derecho, la ley, la salud, la democracia, la administración pública o empresa, estableciendo un marco de referencia jurídico laboral del problema. Piñuel y Zavala, un gran experto español, él encuentra que el fenómeno ocurre en las organizaciones de su país y se dedica a estudiar los factores que lo causan en diversas estructuras laborales. Su trabajo aporta una gran y valiosa información empírica que permite reflexionar sobre las posibles relaciones de causa y efecto en el mobbing. González de Rivera, otro investigador español de mucha relevancia, desarrolla un trabajo teórico y de campo, y su obra tiene una fuerte influencia de Lehmann. Se centra en el maltrato psicológico de las instituciones. En México, este tipo de fenómeno no ha sido estudiado sistemáticamente. Así pues, no hay cifras ni referencias oficiales sobre la extensión, el grado, el carácter y las tipologías particulares que asume el hostigamiento laboral. De lo anterior analizado y expuesto, surge otra pregunta. ¿Qué entendemos por el congelamiento de los trabajadores en el gobierno de la Ciudad de México? La siguiente reflexión intentará capturar las formas particulares que adquiere este aspecto de congelamiento de los y las trabajadores que padecen el acoso laboral en las instituciones del gobierno de la Ciudad de México, sus diferentes percepciones subjetivas y las estrategias adoptadas por los afectados para evitarlo según su diferente extracción social. Frente a dicho fenómeno, se pueden tomar diferentes medidas, aunque todavía no se dispone de los estudios sistemáticos necesarios que nos permitan evaluar los resultados de las mismas para erradicar, prevenir y detener el acoso de trabajo en todos los diversos centros laborales. En la Ciudad de México el problema todavía no ha sido adecuadamente estudiado y no se dispone de líneas de acción integrales para resolver el problema. Incluso aún no es considerado como problema de salud pública o sindical, dado que en el nivel internacional, por el contrario, ya se han dado varias estrategias para tratar el acoso. En nuestros contextos laborales ya deberían de estarse tomando las medidas necesarias para prevenir la presencia del fenómeno. Otro autor como Fondevila explica que el mobbing se utiliza dentro de una organización como medio para adquirir poder. Así, el poder es una causa del mobbing. El fenómeno se puede asociar con la ética y la moral de los individuos, ya que lo único que persiguen los acosadores es el poder para utilizarlo en sus fines perversos. El acoso moral en el trabajo es una de las consecuencias más poderosas que tiene el mobbing. En términos generales, tiene consecuencias sobre la víctima a nivel psicológico, social y económico, por lo que es importante analizar este fenómeno dentro de la organización. Las observaciones que nos brinda Piñuel y Zavala establecen que los celos y la envidia que sienten los acosadores son la causa más frecuente del mobbing. La víctima suele ser envidiada por poseer alguna cualidad o rasgo que los hace destacar del resto del grupo. Por ejemplo, pueden ser
que tienen una excelente capacidad profesional, tienen facilidad para despertar la aceptación, el aprecio en sus compañeros y entre sus subordinados o jefes, pacientes o clientes. Tienen un don de gentes, son positivas y son muy bien recibidas. El moving también puede desencadenarse cuando el trabajador no permite ser manipulado por otro u otros miembros del grupo, o bien porque no pertenece al grupo que maneja el status quo de la organización. El trabajador también puede ser objeto de hostigamiento por disfrutar de situaciones personales o familiares que son anheladas por otros que carecen de ellas. Esto sucede frecuentemente en escenarios dominados por la corrupción y el tráfico de influencias. Las personas que tienen características que las hacen distinguirse de la mayoría de sus compañeros suelen ser el blanco de acoso. Las diferencias suelen utilizarse para culpabilizar y demonizar al trabajador, que en un momento dado cargará con la culpa de todo lo que sale mal. Al designar un culpable, es posible distraer el interés de la organización para solucionar un problema y de esta manera todo seguirá igual. Otra causa del moving o del acoso laboral en los centros de trabajo es demostrar el poder que ostenta el acosador como medio para amedrentar al resto del personal con el fin de mantenerse y afianzarse. Si alguien es capaz de demostrar que tiene el poder de hostigar y dañar a un trabajador y quedar impune, el resto del personal lo reconocerá, respetará y obedecerá sin oponer resistencia. Se trata de hacer cundir el psicoterror laboral entre los miembros de la organización o de los centros de trabajo, que tendrán que advertir lo que les podría ocurrir si no se someten a los dictados del acosador o del grupo que hostiga. El moving pretende destruir la resistencia de la víctima y forzarla o coaccionarla a abandonar su trabajo. Quien ordena el hostigamiento ya ha decidido despedir de la organización a la víctima y justifica su proceder con el argumento de que la organización ahorrará una indemnización onerosa o se deshará de un personal conflictivo. Para lograr este objetivo hay que deteriorar el rendimiento y el desempeño del trabajador mediante trampas, desestabilizándolo psicológicamente, creando argumentos inexistentes, trampas donde se hace desacreditado en sus labores para utilizarlos en contra del trabajador. De esta manera se acusa al trabajador de bajo rendimiento, baja productividad, ausentismo o bien de comportamientos erráticos, todo ello como producto de la desestabilización a la que se ha sometido. Las técnicas para destruir psicológicamente al trabajador son variadas. Pueden ser muy astutas, ingeniosas, en ocasiones muy sutiles, a tal punto que los demás empleados, no obstante que son testigos del acoso, pueden no identificarlo. Estas técnicas tienen un común, que con ellas se intenta agobiar, calumniar y atacar el trabajo, las convicciones y la vida privada de la víctima, aislándola, estigmatizándola, amenazándola y haciéndola sufrir hasta destruirla, a llegarla a sacar del ambiente laboral e inclusive hasta llevarla a la muerte. Nayeli. Nayeli. Naye. Bueno. Naye. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Bueno. Sí. Hey, ¿me escuchan? Sí, ahí está tu tema. Ah, ok. Bueno, pues también el mobbing lleva un fenómeno que es el tema de actores del mobbing, que es el acosador, es el que provoca, es el que inicia la violencia. La víctima es el que recibe la violencia. Los espectadores son nuestros grandes compañeros que no hacen nada por ellos y son los espectadores, el centro de trabajo, es el campo de batalla.
Y pues bueno, también aquí hay una dinámica. La dinámica del mobbing es que va de descendente de arriba hacia abajo. O sea, esto quiere decir que está ejecutado por un jefe o varios jefes hacia un trabajador o varios trabajadores. Y la dinámica ascendente va de abajo hacia arriba y va de varios trabajadores hacia una persona que tiene jerarquía o de una sola persona que tiene hacia otra que tiene jerarquía. La dinámica horizontal es cuando se da de entre compañeros de la misma jerarquía. O sea que en resumidas cuentas el fenómeno va a provocar estragos dentro del centro de trabajo. Pues bueno, eso también nos ocasiona problemas de salud como el estrés laboral. Este puede ser causado con importantes daños sobre la salud si sufre durante algún tiempo prolongado o en algunos casos el estrés puede incrementar la concentración de los trabajadores y permite alcanzar las metas fijadas. El estrés laboral se asocia a emociones negativas como la depresión, la ansiedad y la ira. Y en algunos casos, pues bueno, también se ve que el suicidio entre trabajadores que reciben la violencia del acoso de mobbing laboral. Entonces, pues estamos hablando de un tema muy, muy complicado y muy delicado. El estrés laboral es uno de los problemas de salud a los que se está presentando mayor atención. Este debe de ser fundamentalmente a que cada vez que conocemos más sobre la magnitud e importancia de sus consecuencias, gestionarlo o prevenirlo nos ayudará a mantener un adecuado nivel de salud tanto mental como físico. Y pues bueno, aquí también está para participar con nosotros la compañera Lucía, que ella es psicóloga, Lucy. Sí, te escucho, Nadia. Bueno, como lo comenta la compañera, el acoso laboral está relacionado estrechamente con la cuestión de la salud mental. La depresión junto con la ansiedad son las patologías más comunes entre los empleados que sufren de acoso laboral. En esta relación estrecha, algunos de los síntomas depresivos que más prevalecen suceden en las primeras etapas del acoso laboral de las que hablaba anteriormente Nayeli. En estas etapas, estos síntomas se pueden ir agravando precisamente por esa relación que tienen con la cuestión del acoso laboral. Además, pueden tener efectos a muy largo plazo sobre la salud mental. Hasta años muchos después se puede seguir experimentando las consecuencias de este acoso laboral en la cuestión de las patologías de la depresión y de la ansiedad. Pero una de las situaciones que nos explica por qué sucede esto es que cuando el acoso laboral se mantiene por algún tiempo prolongado, la víctima presenta síntomas como inseguridad respecto a su capacidad laboral, experimenta también una pérdida en su autoestima, tiene sentimientos de inadecuación y una dificultad para enfrentar las tensiones mínimas y el estrés. Toda esta sintomatología se hace más crónica si se mantiene o se prolonga el acoso laboral y empieza a afectar también en sus relaciones familiares y sociales y va constituyéndose un círculo vicioso que resulta muy complicado de salir de si no es a través de la ayuda de un especialista. Es decir, entre más se deprime una persona, está más sujeto a ser acosado en su grupo laboral y mientras más se sufre acoso laboral, mayor es el estado de depresión en el que puede caer una persona. Por otra parte, también hay evidencias científicas en el sentido de que una situación de estrés prolongado, como lo es el acoso laboral, puede producir en la persona cambios neurobiológicos a nivel cerebral y que esto implica la aparición de diferentes síntomas depresivos que pueden observarse tanto en lo emocional, en lo cognitivo, a nivel del pensamiento, en su salud física o en su comportamiento, si está sujeto a este acoso laboral. Otra relación o aspecto de esta relación entre el acoso laboral y la depresión es que en nuestra sociedad las personas que presentan una condición específica como es la depresión
pueden ser estigmatizados en el sentido de que pueden recibir calificativos como si fueran unas personas o descalificados como si fueran personas flojas, ineficientes, etcétera, cuando en realidad son personas que tienen un problema de salud y que por ende requieren de mayor protección o de mayor apoyo y comprensión. Sin embargo, por este estigma que se le deja caer a la persona con depresión dentro de un ambiente laboral, pues puede agravar más aún tanto la depresión como la cuestión del acoso laboral. Otro de los trastornos mencionábamos con esta estrecha relación en el acoso laboral es el trastorno de la ansiedad. Para no hacer una cuestión muy espesa en el sentido de centrarnos en los síntomas clínicos que puede encontrarse en un problema de ansiedad, les voy a leer un breve testimonio de una persona que entabló una relación sentimental con una persona con un trastorno de salud mental y el resultado fue un daño a su salud emocional, a su salud psicológica, muy parecido a lo que sucede en una relación laboral. Es decir, se ha mencionado ya en otros momentos que el acoso laboral produce también, por todos estos impactos y esta violencia extrema a la que se ve sujeta la persona, se desarrolla dentro de la ansiedad un trastorno que se llama postraumático. Es decir, son situaciones que llevan a la persona como si estuviera en un estado de guerra, vivir en un estado de guerra por toda la tensión emocional que se le causa, y esto va dañando a la persona. Entonces, en esta similitud de lo que le sucede a una persona en una relación enfermiza, hay un daño psicológico que más o menos ella lo relata de esta forma. Dice, por muchos años viví en una relación extremadamente destructiva con alguien que padece un problema de salud mental. Durante ese tiempo fui sometida de forma regular a una serie de abusos emocionales, mentales y en ocasiones físicos. Todos los días caminaba sobre cáscaras de huevo, como si estuviera sobre cáscaras de huevo, viviendo con terror de decir o de hacer algo que pudiera provocar una respuesta agresiva hacia mi persona. Estaba viviendo todo el terror y esperaba ser atacada en cualquier momento. Y aún así no sentía que tuviera las fuerzas o el coraje para poder salir de esta situación. El abuso no suele suceder abiertamente y no siempre es fácil de reconocer. A menudo es un goteo oculto, insidioso e invencible que lentamente envenena la mente de la víctima de tal forma que no confía en sus propios juicios. Es incapaz de tomar las decisiones que cambiarían su vida y siente como si no tuviera las habilidades de afrontamiento adecuadas para encontrar ayuda y salir de la situación. Me tomó mucho tiempo salir del profundo infierno en el que estaba y moverme a un lugar de seguridad. Para cuando me alejé, pensé que la pesadilla se había terminado, pero no. Los temores relacionados con las burlas, las torturas y los tormentos se habían convertido en mi cotidianidad. No disminuyeron y permanecían vivos y me hacían revivir esos momentos de sufrimiento que se introducían en mis pensamientos de forma tan intrusiva y constante sin que yo pudiera evitarlo. Apenas comenzaba el infierno en realidad. Otras veces despertaba y mis pensamientos me llevaban a la conclusión de que no quería ver ni aceptar, pero que era mi realidad y ya no podía ocultarla. Estaba sufriendo un trastorno por el estrés que se había acumulado en mí tras esa larga exposición al sufrimiento psicológico y a un ambiente hostil en donde me sentía impotente y de cual sentía que no podía escapar. Durante los meses siguientes, muchos meses después de dejar la relación, aún no conseguía dormir por las noches y cuando lo hacía, a menudo me despertaba temblando después de sufrir sueños recurrentes y aterradores. En muchas ocasiones, cuando lograba finalmente dormir,
Me dormía hasta 24 horas seguidas en un sueño tan profundo que me costaba despertar y cuando despertaba me sentía fatigada, semiconsciente, somnolienta y como sonámbula durante todo el largo día. Me asustaba fácilmente y sentía pánico ante el menor movimiento repentino o ruido fuerte que escuchaba. Estaba ultrasensible, al límite que con un alto nivel de alerta la mayoría del tiempo, que creo que era una forma en la que mi mente había adoptado en algún momento de mi vida como una forma de autoprotección para mantenerme consciente y así evitar situaciones similares que fueran potencialmente peligrosas para mí. Ante la mención de ciertas palabras, nombres o lugares que me recordaban esos momentos de sufrimiento, sentía náuseas y mareos y una angustia extremadamente profunda. Así también se desarrolló un intenso nudo en mi estómago cada vez que algo me recordaba ese trauma. Me alteraba fácilmente, especialmente si estaba en un ambiente tenso. Tenía una ansiedad constante, no comía adecuadamente, no tenía motivación y regularmente se inundaban mi mente por pensamientos suicidas. Había yo perdido la chispa. Me era casi imposible crear nuevas relaciones, ya fuera de amistad o románticas. Mientras luchaba por confiar en las relaciones con las demás personas, me sentía asustada por posibles motivos ocultos entre sus palabras y acciones. Disocié la mayor parte de lo que había atravesado y preferí fingir, incluso a mí misma, que el abuso no era tan grave porque me sentía avergonzada por haber soportado tanto. Raramente hablaba o platicaba con alguien de lo que había vivido. Congelé y cerré mis recuerdos y mis emociones a través del estrés, pero sucumbía en un colapso nervioso cuando alguien trataba de hablarme de aquello de todo lo que yo había sufrido. Bueno, con este pequeño relato, la idea es que ustedes capten todos los síntomas de la cuestión de la ansiedad y del estrés al que se puede ver sujetado la persona y cómo poco a poco va dañando hasta en lo más íntimo de su vida, lo más esencial. Y en la recuperación, por consiguiente, es toda una batalla. Puede durar largos años para poder lograr reponerse de la situación de acoso laboral a la que estuvo sujeta, ¿sí? En este sentido, otra de las situaciones que se puede caracterizar a estas personas, como lo decíamos hace un rato, es que la depresión hace que la persona pueda ser estigmatizada en el sentido que se le ponen etiquetas y eso la hace formar de un grupo muy vulnerable. En realidad, dentro del ambiente laboral hay muchos grupos vulnerables que pueden ser el objeto de ese acoso laboral, como más adelante lo podrá comentar la compañera que le toque este punto. Todas las personas que tienen una condición o una orientación sexual diversa o que tienen una situación de identidad de género específica, son personas que también son estigmatizadas, son personas que también son discriminadas, que son señaladas por esa condición y que precisamente el tener esa condición, el estar en el foco de atención del grupo laboral, pueden ser personas que sean muy susceptibles a un acoso laboral, ¿sí? De hecho, la Organización Internacional del Trabajo ya en algunos países ha puesto en marcha proyectos para proteger a este grupo vulnerable, para promover sus derechos laborables, para promover la diversidad y la igualdad de género dentro del mundo del trabajo. Pero bueno, hasta aquí mi participación y continuamos con las compañeras y con el licenciado González Medina. Yo nada más quiero hacer un comentario aquí relevante a lo que está. Sí, adelante. ¿Sí? Sí, adelante. Ya se había dormido. No.
Algo que es también muy relevante, pues fíjense que la Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. Actualmente, cada 4 de cada 10 empleados mexicanos sufre de discriminación o acoso laboral. O sea, veamos qué tan importante y qué tan complicado y difícil en la salud. El estrés laboral es el tipo de estrés propio de las empresas en las que la creciente presión en el entorno laboral puede detonar la saturación física o mental del trabajador, generando consecuencias que no solo afectan su salud, sino también la de su entorno más próximo. Pues bueno, pues ¿alguien quiere hacer más comentarios al respecto? Pues sí, ahí lo que puede ser es que se pueda acreditar bien el vínculo de la depresión o del estrés o las enfermedades que son secuelas del acoso laboral, hacen el vínculo con la dependencia, unidad administrativa, empresa, de lo que se trate, o sea, el centro de trabajo. Y con eso se puede obtener la situación del riesgo de trabajo, porque todo lo que deriva de la fuente de trabajo en estas causas de enfermedades se considera riesgo de trabajo. Entonces, si el trabajador puede dar ese vínculo, podría tener, entrecomillado, el beneficio de que se le declarara una incapacidad total permanente por riesgo de trabajo. De hecho, tenemos... ¿Sí me escucharon? Pues Sí, sí, es muy claro. importante. De hecho, tenemos el estudio de un periodista llamado Emiro Olivares Alonso. Él lo realizó en el 2019. Y él hace referencia de que en la Ciudad de México, desde que las personas de las comunidades lésbico, gays y lesbianas e intersexo, dice que desde que buscan empleo hasta que lo obtienen, se enfrentan a una cierta o a una alta discriminación y un maltrato por estigmas relacionados con su orientación sexual e identidad de género. Les exigen exámenes médicos que no son necesarios, son innecesarios, rigurosos métodos que les impone el Departamento de Selección de Personal para que puedan lograr el empleo. Obtienen el empleo, pero tienen bajos salarios, hay pocas oportunidades de desarrollo y además están sometidos a constantes e intensos cuestionamientos porque sus compañeros insisten en indagar en sus preferencias sexuales. Y además dice Emir que están expuestos a constantes agresiones físicas, verbales y psicológicas. Estas son algunas de las prácticas que sufren en los diversos centros de trabajo del gobierno de la Ciudad de México las personas con diferente preferencia sexual. Los resultados del diagnóstico que se realizó a nivel nacional sobre discriminación hacia personas LGBTI muestran que 6 de cada de estas personas considera que su orientación sexual es un obstáculo para acceder a un empleo y que un 25% de los encuestados señaló que el trato era malo hasta muy malo. Además que otro porcentaje algo alto, porque es el 43%, indicó que vive hostigamiento y acoso constante dentro del centro de trabajo debido a su identidad de género u orientación sexual y que además un 78% de todo este grupo estudiado refirió la discriminación por esos motivos y que ha perjudicado a alto grado su desarrollo profesional y laboral. Además, el análisis que se presentó y que fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el CEAB, y la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, también indica que entre las lesbianas
Los dos principales agresiones son obstáculos para acceder a un trabajo y que son amenazadas de ser violadas o acosadas. En tanto que entre los homosexuales también existen obstáculos para obtener un empleo y temen recibir daños físicos. Este estudio actual se realizó a nivel general en todo México. La mayoría de los encuestados fueron jóvenes, pues el 60% de los encuestados tenían entre 18 y 29 años. Al momento de la aplicación del estudio, que se realizó entre el 2015 y 2018, y que además el 25.69% de los entrevistados reportó ser estudiante y que un 16.61% labora en el sector privado y muy poco, el 13% en el sector público y 11.21% es profesionista independiente, el 4% se dedica a trabajo sexual. Esta última opción, el trabajo sexual, se presenta más entre las mujeres trans y entre los hombres dice. En lo referente a ingresos quincenales, el diagnóstico indica que un bajo porcentaje del 32% afirma ganar entre 1,000 y 3,000 pesos cada 15 días, 25% de 3,000 a 6,000, el 13% de 6,000 a 10,000 y el 14% recibe menos de 1,000 pesos a la quincena. En la búsqueda de acceder a un empleo se identifican requerimientos hostiles y que atentan contra las libertades laborales. Dice este estudio que el 33% les preguntaron su estado civil en las encuestas para entrar a un trabajo. El primer cuestionamiento que les realizan es su estado civil, su identidad de género y su orientación sexual. También les han solicitado la realización de algún tipo de prueba para ingresar a un empleo, como pruebas psicológicas y prueba de embarazo y la prueba de VIH. Este diagnóstico también señala que los cuestionamientos sobre identidad de género y la orientación sexual, así como el requerimiento de probar la ausencia de VIH, reflejan una fuerte discriminación directa y por ello pueden ser consideradas aún más graves. Cuando se profundiza en estos datos, se encuentra que las lesbianas son más cuestionadas en torno a su identidad de género y orientación sexual, mientras que a los homosexuales, a las mujeres trans y a los bisexuales se les requiere la prueba de VIH. El informe asienta que esta discriminación, además de afectar emocionalmente, es un factor que limita e inhibe el acceso de la población LGTBI al ámbito laboral e institucional e influye para que estos logren desarrollar actividades por su cuenta u otras de carácter de trabajo informal, que los encaminarán hacia trayectorias y condiciones de vida futuras y además que si se siguen haciendo estas prácticas, les inhibirán una calidad de vida. En el mismo sentido, es muy posible que también las instituciones y empresas pierdan al rechazar por homofobia a personas con capacidades y perfiles idóneos para puestos específicos de trabajo. Durante la presentación del mismo informe, el titular de la CEAB, Jaime Rochín del Rincón, en el 2019, lamentó que pese a los avances que se han alcanzado en materia de igualdad en el país, las personas LGBTI siguen enfrentando escenarios de violencia y discriminación, como lo demuestra el estudio. La pregunta que nace de toda la reflexión anterior es que es muy importante comenzar a realizar un trabajo de investigación sobre las verdaderas condiciones en que se encuentran estas comunidades vulnerables dentro de los espacios de trabajo del gobierno de la Ciudad de México. O sea que será importante conocer el estado en que se encuentran estas comunidades dentro de los centros laborales del gobierno de la Ciudad de México. Esa es una pregunta para usted, licenciado. ¿Será importante conocer el estado en que se encuentran estas comunidades dentro de los centros de trabajo del gobierno de la Ciudad de México? Pues sí, definitivamente, al ser tan agredidos en la forma como lo describe, pues sí es necesario identificarlos para que no sean
como diría, pues que no sean discriminados y que tampoco se les dé ese trato ya atropellando sus derechos humanos y que las autoridades, independientemente de que tengan la dualidad de ser patrón y autoridad, tienen el deber y la obligación de preservar los derechos humanos de cualquier grupo vulnerable de que esté dentro de las dependencias o de las unidades administrativas. No nada más de un solo grupo, sino de todos los grupos que haya, como son de las mujeres, son de los, en este caso de las personas que estabas describiendo, de los que son, pues hay gente joven que por el solo hecho de serlo también está siendo discriminado, y también se da, o sea, la prostitución como trabajo adentro de las dependencias de gobierno, ¿eh? No creas que nada más afuera. Y eso se desprende de las nóminas del propio gobierno, que es una cosa que se oculta, pero que es real. En los altos bandos, ahí existen esas nóminas aparentemente secretas, en donde hay cierto número de mujeres que son jóvenes, no mayores de 25 años, y que solamente van los días de placer de estas personas. Y eso no, aparentemente no se sabe, ¿no? Pero que también son personas muy, ¿cómo te diría? Acosadas, acosadas y además no tienen la libertad de elección, sino que cuando las llaman es para quien tenga el deseo de estar con ellas, sea ancianos ya como yo, o sean personas de caracteres muy diferentes, ¿sí? Pero ahí eso también es lesivo. Estaba hablando hace rato, estaba viendo un video del trabajo de lo que es la prostitución aquí en la Ciudad de México, ¿no? Como ellos la tienen como un trabajo, bueno, así ya lo han clasificado, que tienen ellas el derecho de decidir si continúan o no la relación que se engancha con el cliente, ¿no? Y si es negativa, pues ellos también tienen el derecho de retirarse. Pero, o sea, debe de existir esa libertad, aparentemente, y no como actualmente se hace, que tienen que seguir y que son maltratadas, injuriadas, vejadas, etcétera. Y bueno, y si se tiene como un trabajo, pues ahí también hay acoso laboral en ese sentido. No sé cómo ustedes lo vean, pero esos fenómenos que aparentemente nada más aparecen en las calles es falso, ¿no? Pues hay en todos los espacios y en estos casos en las oficinas también los hay. Entonces, también se ejerce la violencia desde ese punto de vista. No sé ustedes cómo lo ven. Yo tengo un comentario y a la vez una pregunta, licenciado. Sí, Y resumiendo un poquito, bueno, el objetivo de iniciar con este tipo de charlas era enfocarnos en la cuestión del acoso laboral, pero esto nos sí, está permitiendo observar, bueno, que el acoso laboral es un fenómeno muy amplio, muy complejo, que sí, está relacionado con los diferentes tipos de violencia que existen, ¿sí? En este caso, hoy estábamos tocando precisamente lo que hace referencia a que las personas que son sujetas de acoso laboral, decíamos en otras pláticas, bueno, son personas no que sean conflictivas, sino son personas que destacan por alguna particularidad, ya sea que son personas pues muy responsables, inteligentes, con mucha iniciativa, que a veces eso no les gusta a los jefes, pero también pueden ser, como lo estamos mencionando ahorita, personas que tienen ciertas condiciones de salud o de orientación sexual
que las hace diferentes y que por eso se convierten en el foco del acoso laboral, ¿no? Y cada una de estas situaciones pues todavía muchísimo más compleja como lo estamos viendo ahorita, Ujú. ¿sí? Pero esto nos hace ver precisamente cuán abandonados están los trabajadores de la Ciudad de México, ¿no? En el sentido de que, pues, en las oficinas centrales, Fray Servando y todas de cada una de las dependencias, lo que se enfocan más en la cuestión administrativa y no ven el factor humano. Es decir, se enfocan en ver cuántos tipos de nómina, tipos de contratación, de plazas, las prestaciones, pero se olvidan de la parte humana de los trabajadores del gobierno de la ciudad, como es toda esta situación que estamos comentando. Y no sé si mal recuerde, pero hace un año, año y medio, surgió la aplicación obligatoria de la norma 035, ¿no, Lic? Respecto a la salud mental, en Así. donde la idea era que en las empresas privadas los patrones tenían la obligación de empezar a preocuparse por la salud mental de sus trabajadores, ¿no? De hecho, yo tuve la oportunidad de aproximarme un poquito a este trabajo de la norma 035 y el patrón tenía una idea errónea en el sentido de que él creía que la norma era para obligación de los trabajadores, en el sentido de que si alguno tenían primero que dar su consentimiento para ser evaluados y además si alguno tenía algún problema de salud mental como depresión, ansiedad, etcétera, pues tenía que cumplir con la obligación de acudir a sus consultas y buscar una rehabilitación, pero le digo erróneamente porque en realidad la norma 035 viene a exigirle al patrón que voltee a ver esa situación humana del trabajador, que se preocupe, que voltee a ver que muchas de las cuestiones de estrés, de acoso laboral, son producidas por el manejo que hace, en este caso, el jefe del manejo del personal y de todos los recursos con el que él cuenta, ¿sí? Entonces, en la Ciudad de México así estamos los trabajadores. ¿Por qué esta norma 035? ¿Por qué va dirigida a los patrones de empresas privadas y cuál es el lineamiento que debería de exigir a los jefes, a las autoridades de nuestro gobierno, a que hagan lo mismo, que volteen a ver y pongan atención en esa parte humana? Esa es mi pregunta, Lija. Ajá, bueno, la situación es una evaluación, pero de carácter económico, que se ha hecho en los países más desarrollados. El hecho de que tú tengas trabajadores sanos, sí, vas a tener producción, mayor producción, sí. Y si tú tienes trabajadores enfermos, que el tiempo se les va en cuestiones de atenciones médicas o que están muy deficientes en la producción, no tienen atención, todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, se recomienda que el patrón, para que tenga una producción sana y adecuada, debe de tener a sus trabajadores sanos. Esa es la razón que se aplica y bueno, pues si vemos a final de cuentas, los dos salen beneficiados, tanto el trabajador, porque se detecta dónde está su enfermedad o su desatención o su falta de producción y se le da el tratamiento adecuado para que ahora sí que ya esté en condiciones y sea una persona más productiva, con mayor atención a su trabajo. Esas son las dos situaciones que persigue esa norma, no es específicamente que traiga una intención de darle salud al trabajador, una atención desmedida, sino que el hecho de preservar la producción a la escala que esos países lo tienen, ¿sí? Sí, sí, claro, pero en el fundamento de esta norma 35 sí hay muchos estudios detrás, en donde analizan precisamente que el producto del ambiente laboral
parte en gran medida, o sea, el ambiente hostil parte en gran medida de cómo los jefes se desempeñen en ese rol de jefes. O sea, Así sí es. de alguna manera aborda bastante lo que es toda la situación que viene intrínseca en lo que es el acoso laboral, ¿no? O sea, sí hay estudios que dicen, o sea, quien va a determinar en un momento dado que se genere un ambiente hostil es la forma en la que el jefe desempeña esa función, ¿sí? Pues Los métodos de producción o las exigencias de producción que se tengan en la empresa es otro factor que también puede desencadenar en los el trabajadores o en los estrés. empleados el estrés, los problemas de la depresión, de la ansiedad, y luego, Ujú. una vez que lo desencadena, pues se convierten en factores de posible despido injustificado porque el trabajador ya no produce, ¿no? Por lo que Pues usted acaba sí, de comentar. Entonces, en así ese es. sentido, la norma 035 sí lleva esa intención de proteger esa integridad física, psicológica, mental del trabajador. Y yo por eso pregunto, aquí para la administración pública de la Ciudad de México, ¿qué ordenamientos van encaminados en ese sentido o hace falta de ordenamientos de ese tipo para que no se genere toda esta cuestión del acoso laboral y bueno, de todas las tipos de violencia y discriminación como lo acabamos de escuchar de estas personas, de esta condición de su orientación sexual? Bueno, dentro de la normatividad existente hay todos los elementos para poder exigir ese trato. Lo que sucede en un país que no se aplican las leyes, en un país que sí tiene muy buenas leyes, pero que estas no se aplican, pues de nada sirve que son letra muerta en cualquier ordenamiento jurídico. Tú ves las condiciones generales de trabajo, prevén muchas de las cosas que tiene la Ley Federal del Trabajo, que es la más abundante en las definiciones, en los conceptos y todo, porque la ley burocrática es muy escueta, no describe los procesos que se deben llevar para poder hacer válidos los derechos y entonces se aplica en su generalidad lo que es la Ley Federal del Trabajo, que tiene una tabla muy amplia de conceptos que se consideran como enfermedades profesionales y no profesionales, y y en ello está cuadrado en la Constitución, en el artículo 4, por ejemplo, que está el derecho de la salud de todo ciudadano, o sea, todo gobernado, sea o no sea empleado, pues eso no le puede privar de ese derecho como ciudadano. Tiene el derecho a la salud, pero no las instituciones que hay en ese sector de salud no tienen ni la infraestructura, no tienen el personal adecuado para el desarrollo de ese tipo de atención. Porque si tú ves el ISSSTE, por ejemplo, nada más por una enfermedad general ordinaria, tú solicitas una cita y te la dan en 15 días, un mes. Ahora, si se trata de especialidad, te la tardan 3 meses, 4 meses, cuando todos los científicos que han señalado que la vida depende de los minutos o de los segundos en tiempo de atención, que un segundo que se atienda a la persona más rápido es un segundo que le puede dar la vida o la muerte a la persona, ¿sí? Y esto aquí en nuestro país, pues eso no se toma, no se considera. Sí, yo he visto, y yo he sido sujeto de eso. Hablo al ISSSTE, oiga, que quiero una cita, 15 días, 20 días, ¿sí? Y después ahí ya te dan cada 3 meses una cita. Fui para ver lo de una enfermedad de los dientes, una infección de los dientes. Me iban a tumbar un diente cada 3 meses, pues me iba a llevar todo el año que me lo tumbara. Fui a la particular y en un solo día me lo tumbó todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Falta atención a cualquier persona, ya sea por riesgo, por acoso, por lo que sea, a cualquier persona le hace falta atención rápida en cuestión de medicina, en cuestión de
atención psicológica, todo eso. Tú en psicología, por ejemplo, haces una cita y te la mandan 3, 4 meses, pues ya terminaste loco, ya no vas a necesitar algo preventivo, sino ya curativo. Eso es lo que pasa en nuestro país. Lo mismo un riesgo de trabajo, por ejemplo, en el estrés. Si tú vas a sacar una cita para esos efectos al ISSSTE, pues ya ves, ahorita no puedes ni acudir físicamente, tienes que hacerlo por internet y si te vas a los hospitales que no están sanitizados, ¿a qué te expones? A contaminarte de coronavirus y ahora también de esta enfermedad que se adhiere al coronavirus, ¿no? Entonces, es mejor que se atienda uno por fuera, aunque te cueste, a que arriesgues la vida más de lo que ya está. ¿Sí me entienden? Sí, ¿O me doy a entender? Sí, sí. entendemos. Ya se durmieron. No, sí, estamos escuchando. Bueno, tengo otra Pues eso es lo que pregunta. yo digo, ¿no? Yo tengo otra pregunta, de acuerdo a los estudios Sí. de acuerdo a los estudios que se iniciaron en los 70s con Bronsky, en los 80s con Heinemann, la Unión Europea o casi todos los países de primer nivel, España, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y bla, 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 tenemos los países de primer mundo. Ellos ya consideran el acoso laboral, el mobbing, como un problema de salud laboral y sindical, ya lo consideran como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a tener que hacer para que en nuestro país esto ya se empiece a calificar como ese gran problema de salud, tanto laboral y sindical, que debe de tener ese reconocimiento? Porque realmente la pregunta concreta vendría siendo esa, que es un problema de salud laboral y sindical y le conviene a la institución estar deshaciéndose de trabajadores que le pueden ser productivos, ¿sí o no? Pues no es que le convengan a los servidores públicos que están al mando. Si tú los has observado, yo en los recorridos que he hecho de los distintos centros de trabajo, lo que menos les interesa es cumplir de manera eficiente y profesional con el trabajo que desarrollan. Ellos lo que hacen es un egocentrismo malentendido y simple y sencillamente su ego de ser jefes lo plasman o lo quieren hacer notar a través de sus gritos, de sus groserías, de sus majaderías, de toda esta gama de formas de conducta para humillar o sobajar o agandallarse con los trabajadores, ¿no? Pero es en diferentes estratos de los mismos trabajadores. Pero eso es por una enfermedad psicológica de las personas que llegan ahí como mandos, ¿no? La mayoría de las veces su nivel, aun cuando aparentemente es un nivel académico alto, pues quién sabe de dónde obtienen esos documentos que acrediten esos supuestos estudios, porque tú los oyes hablar o los oyes cómo se conducen y la verdad, pues son sujetos que creo que ni la primaria terminan, ¿no? Yo veo compañeros laboralmente más sencillo su labor y son personas muy educadas, son personas muy rectas que cuando se dirigen a sus compañeros o a otra persona lo hacen con mucha educación. Sí, yo creo que tiene que ver eso de que la educación pues se tiene en casa, ¿no? Porque estos son muy babas, estos cuates que han estado llegando, no traen ningún oficio de carácter del servicio público, ¿no? De servir a las comunidades en las que están ellos, sino que simplemente ellos llegan, actúan de una manera grotesca,
se echan encima a los trabajadores, los vuelven sus enemigos, trabajan en un ambiente muy tenso, un ambiente laboral que prácticamente nada más están todos a las vivas de que no les vaya a suceder algo. Entonces, y el sindicato que no está preparado tampoco para tratar de evitar esas circunstancias. Porque si tú lo ves, todas ahorita las quejas que han estado subiendo a las redes sociales, los propios trabajadores han sido vejados, insultados, agredidos, extorsionados y ¿cómo diría? Les han quitado su dinero los mismos dirigentes sindicales. Es lo que están ahorita anunciando en las redes sociales. Y entonces, no nada más es el acoso laboral del patrón, sino también el acoso laboral del sindicato. Entonces, ¿para dónde se hace el trabajador? Ahora, la normatividad, vuelvo a insistir, existe, ahí está, pero ¿quién la aplica? Sí, sí, quienes la deben de aplicar son los que ejercen ese tipo de conductas. Entonces, el problema está en cuestión de capacitar a los dos bandos, al administrativo y al sindical, para que pueda de alguna manera entenderse a los trabajadores que por alguna circunstancia estén en esa situación, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí, lo escucho. De hecho, bueno, ya lo habíamos dicho en otras charlas, cuál era el perfil del acosador, ¿no? Y una de las características primeras que encabeza la lista es esa situación que usted describe, ¿no? Que no cualquier persona puede ser un acosador. Para ser un acosador se requiere generalmente de base un trastorno mental, ¿no? Pues sí. Un trastorno que le permita tener el grado de, si lo puedo decir así, de salvajismo, de imprimir en la persona un grado de violencia extrema hasta destruir su situación psicológica, Pues sí. ¿no? Entonces, para que se pueda ejercer esa violencia es porque tiene que ser alguien que tenga una condición de enfermedad en ese sentido, Pues ¿no? Y solamente así también es comprendible. habíamos, exactamente, también habíamos comentado que la política de esta administración o a lo mejor de las anteriores ha sido la de llevar a los trabajadores a una precariedad salarial en donde es parte de ese acoso Pues laboral. sí. O sea, es todo un plan perverso, ¿no? En donde de entrada es eso, o sea, cómo buscar la manera de marginar los sueldos, la vida de las personas laboralmente también en ese sentido. O sea, estamos inmersos dentro de ese contexto, ¿sí? Y bueno, y también yo quería retomar una de las reflexiones que yo quise que ustedes llegaran respecto a la lectura que hice de ese testimonio de una persona que vivió con una persona enferma mental, es también para equiparar lo que está pasando a nivel de los trabajadores en nuestros centros de trabajo. O sea, en repetidas ocasiones usted mismo lo ha comentado, ¿no? O sea, los propios trabajadores no solo toleran esa violencia, también, o sea, forman parte de este engranaje, Sí. ¿no? En el sentido de que se alían con los jefes en contra de los propios compañeros y a pesar, por ejemplo, que ha habido en estas políticas de sindicales o de administración modificaciones a los reglamentos, a las normas que van poniéndonos en situaciones precarias, todavía los trabajadores no abren los ojos, ¿no? Y todavía apoyan a personajes que se han ensañado con nosotros en estas cuestiones de la violencia. O sea, también aquí el trabajador, parte de la educación, como lo hemos comentado, sí debe dirigirse hacia la cuestión sindical, hacia el gremio sindical, también hacia la cuestión de las autoridades, pero también tenemos que hacer mucho trabajo, mucha labor de convencimiento, de buscar que el propio trabajador regrese a tener esos valores de ser solidario, ¿no? De respeto, del compañerismo.
que también eso ha favorecido que esta cuestión del acoso laboral pues se vaya así acrecentando cada vez más. O sea, ¿cómo es posible que en los centros de trabajo nosotros podemos ser testigos de la violencia que está siendo sujeto un trabajador? Generalmente los trabajadores se quedan sin actuar, ¿no? Pues sí. Prefieren no hacer nada, Sí, de ¿no? hecho, Justifican a lo mejor su pasividad de mil formas. Ajá. de hecho, Sí, Luli, te escucho. hay una investigación de María Franchi de Goyen. Ella, como mujer, le empezó a estudiar el acoso hacia la mujer. Y ella hace una investigación del acosador y lo nombra el acosador, el perverso acosador, acosa y destruye con una sonrisa. O sea, lo describe tan bien que le da el concepto de psicópata, pero destruye sonriendo. Así lo determina esta María Franchi. Entonces, pues nos debe de quedar claro que La satisfacción que siente. exactamente, que el perverso acosador siente placer al destruir, al hacer daño. Entonces, pues tenemos una ardua tarea en este ámbito, tenemos que trabajar muy profundamente y no tener al frente esas personas tan psicópatas, tan enfermas de la mente, porque pueden llegar a destruir todo este gran amplio contexto laboral que estaba formado y que se ha ido deformando, no lentamente, se ha ido deformando velozmente. Por ahí tenemos una persona que levantó la mano, compañero Guillermo. Guillermo, pon tu audio porque no Sí, se oye. yo. Bueno, sí, ¿se escucha o no se escucha? Sí se escucha. Hay más o menos. Ya lo tengo. ¿Sí escuchan? Sí. Ah, bueno, mi nombre es Guillermo Garduño. Yo llevo 37 años laborando como servidor público y pues tengo una opinión muy personal. Por ahí dijeron que de 10 personas, 4 son acosadas. Yo digo que somos todos, desde el presidente hasta el barrendero y toda la sociedad. Me atrevo a decir eso, que en algún momento pues, todos hemos sido acosados. Entonces, este tema es muy importante. Y pues mi intervención es la siguiente. ¿Cómo podemos abatirlo? Yo pienso que aparte de que hay un delegado sindical, debería de haber alguien de derechos humanos en cada institución, ya que en los reclusorios pues existe esa persona ahí, y yo creo que en las instituciones públicas y privadas estaría bien una persona ahí para poder pues equilibrar esos acosos hacia los compañeros. Esa es mi intervención. Yo solo quiero aclararte algo, compañero. También. Yo solo te voy a aclarar algo. Dentro de las unidades de los reclusorios o dentro de los reclusorios, los de derechos humanos están para atender las necesidades de los internos, de los reos, más no para atender un problema que tenga algún trabajador. Bueno. Ajá. Pues sí, pero como el sindicato no hace nada, debería de haber un tercero en discordia. Bueno, esa es una opinión muy personal. Sí, claro que Y sí. bueno, Lo pues viable hasta el ahí presidente es. tiene acoso laboral porque, ajá, por ejemplo, los carteles, los presidentes de alto nivel, pues todos somos acosados definitivamente en algún punto de nuestras vidas. Entonces, no sé, Lick, ¿qué podemos hacer para abatir el acoso laboral en las instituciones? Pues para lo que es al enfoque que se está dando, que es a los trabajadores del gobierno en la Ciudad de México, lo indicado aquí es que también en los sindicatos
se cree una secretaría o un órgano de gobierno del sindicato que tenga esa especialidad, un cuerpo multidisciplinario que pudiera tener todo ese tipo de estudios especializados en la materia para que podamos desarrollar pues un programa y ponerlo dentro de lo que pueda ser la política laboral de la Ciudad de México respecto a los servidores públicos. Porque también el mismo gobierno debe de crear o hacer valer la normatividad que tiene al respecto. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente la ley de responsabilidad de los servidores públicos, ordena, no pide o no sugiere, ordena que el superior jerárquico debe de conducirse con respeto y observando todas las reglas de la situación de educación y todo, y no mal lenguaje, nada, con sus inferiores. Y viceversa también establece que los inferiores no pueden tampoco faltar al respeto a sus superiores, ¿sí? O sea, la normatividad ahí está. Ahora, acreditar esas conductas, sí, como la mayoría de las veces se da en lugares donde no hay personas distintas de las que estén, que haya el vínculo. Entonces, y si los hay, por la cuestión de la jerarquía, las personas no se involucran a defender a su compañero, ¿sí? Y menos si es de otra situación. Por ejemplo, aquí entre los trabajadores también hay discriminación entre ellos mismos o acoso también laboral entre ellos mismos, porque los trabajadores de base pues se sienten más de mayor jerarquía que los trabajadores que no tienen base. Entonces, esa es una problemática, claro. Y el que tiene más antigüedad se siente con mayor jerarquía que el que tiene poco tiempo de haber ingresado a trabajar. Y esa condicionante que se da ahí con esa relación humana desarrollada dentro de lo que son los centros de trabajo, es difícil poderla encaminar de una manera aislada. Tienes que hacerlo en un programa laboral, en un proyecto laboral, meter esta situación de que se deba de sancionar también la conducta de los jefes, porque si bien es cierto, vuelvo a repetir, están las normas, pero no se aplican. Entonces, debe de haber un cuerpo multidisciplinario que determine, haga el estudio en las diferentes dependencias y esté en mucha comunicación con los trabajadores para que el que se sienta agredido de esa forma, hagan el estudio correspondiente y puedan dar su veredicto para que pueda uno detectar a esas personas y poderlas o se corrigen o definitivamente sacarlas del centro de trabajo, ¿no? ¿Sí me escucharon? Bueno, ya ve que existe la Secretaría de Seguridad de Higiene, pero pues también Sí, es pero, manipulado pues, por parte del cuerpo de gobierno, ¿no? Pues sí, porque nada más están prestos a que les den tiempos extras, guardias, placitas honorarios, y con eso ya los dejan callados. Sí, así es. Bueno, Sí, Sí, escuchamos. sí, muchas gracias. Sí. bueno, pues ahí está más o menos mi respuesta. Claro, licenciado, en toda esta cuestión de proyecto sindical y con las reforma laboral donde vino pues ¿cómo le diré? A mejorar la situación sindical, ¿qué tanto podría el trabajador influir en todo eso que usted está comentando? O sea, ¿qué tanto podríamos tener ese papel
de supervisar, de acompañar que pues los sindicatos que se formen. O sea, eso es como una forma de cambiar también nuestra cultura, en el sentido de que no debemos de esperar a que ellos nos presenten sus planillas y nos propongan sus ideas, sino que nosotros tengamos mayor participación y digamos lo que queremos y nos comprometamos a trabajar en conjunto, a supervisar para que esto se dé, porque yo lo veo bastante lejano a que se pueda dar así como estamos. Pues sí, pero mira, por ejemplo, ahorita vimos el viernes la manifestación de un grupo de trabajadores que está siendo lesionado en lo económico, en seguridad social, en trato, discriminación, etcétera. Sí, ese grupo, el que es el mal de muchos, se concretó a hacerse una sola voz y que, bueno, pues que están bastante inconformes y con justa razón están inconformes porque a través de una mala conducta lesiva y agresiva hacia la clase trabajadora, en contubernio con el sindicato, porque esto sí fue en contubernio, estas personas se les ha dado un salario totalmente inferior al 50% menos de un trabajador de pie de rama. Y eso es lesivo, esto es un delito que está en la ley señalado como delito de discriminación. Y además es la dignidad de los derechos humanos del trabajador que se ve en esas condiciones. Y bueno, si quieres, fue muy positivo su movimiento y la organización que se presentó, pues se vio una organización y una demanda conjunta y muy bien hecha la organización de todas las alcaldías y bueno, pues ahí todavía faltaron dependencias, ¿no? Donde están ellos exigiendo lo que por derecho les corresponde. Mas, sin embargo, pues ya cuántos años llevan en esas mismas condiciones. Y bueno, dijeras tú, ok, fueron los malvados y los gachos y lo que quieras decir de la administración pasada, que pues, por corrupción no pararon. Entonces, ahora que ya lleva 2 años de la nueva administración y ellos siguen igual de castigados, llevan entre 6, 7 años, 8 años y otros llevan 20 años, 15 años, 10 años castigados en las cuestiones salariales, en las cuestiones de seguridad social, en cuestiones de seguridad e higiene. O sea, eso lo están haciendo día a día y ahí hay la comisión de varios delitos. ¿Y quién los puede sancionar? Si, por ejemplo, tú presentas una denuncia por discriminación en lo que sería la Fiscalía de los Servidores Públicos, ¿sí? Esta te la va a turnar a las áreas correspondientes, como es a las alcaldías, y las alcaldías tienen un control político sobre el encargado del Ministerio Público en esa alcaldía, pues el alcalde tiene también un control político ahí. Y lo vemos de forma constante cuando se presentan conductas ilícitas de los personajes que ellos traen. Y bueno, pues con un llamado de ellos, los delitos no se persiguen. Y ese es un control político. Entonces, si estos trabajadores presentaran una denuncia penal por esos delitos, ten por seguro que no va a prosperar. ¿Por qué? Porque pues, se tiene el control político de esa institución. Si bien es cierto que de manera formal hablan de la autonomía del fiscal o de la procuraduría, pero en la vida material y real están controladas por la administración.
¿Por qué? Porque dependen política y administrativamente y económicamente, dependen del gobierno central. Sí, tú ves, ¿quién pone, por ejemplo, al procurador? Pues a petición de la jefa de gobierno. Y de los ministerios públicos y los jefes de los ministerios públicos, los que coordinan las regionales, ¿quién los pone? Pues esa cadena de mando que hay, también se subordina parcialmente a las alcaldías. Entonces, ¿dónde va a tener el trabajador la oportunidad de que sus acciones en ese sentido prosperen? ¿Sí? Igual lo que pasa con la Comisión de Derechos Humanos, una institución que aparentemente es autónoma, pero pues también depende administrativa y económicamente de las áreas centrales del gobierno. Entonces, si se portan mal con el gobierno, pues les reducen los presupuestos, les hacen cambios políticos y con eso esas instituciones se debilitan. Y ya lo hemos visto, ¿no? En la vida práctica, estamos viéndolo diario en los medios de comunicación, todo lo que se ha dado a estos órganos que eran los que controlaban de alguna manera la administración o que para eso fue su creación, sin embargo no han cumplido con sus objetivos porque todo es político, ¿sí? No hay una autonomía de estos órganos que nacen para eso. Vilma, adelante y luego continúa Naye. Adelante, Claro. Vilma. Sí, sí lo escuchamos. Pues yo ya terminé, yo ya. Vilma. Bueno, Ok. espero no se duerman. Adelante, Vilma. Aquí estoy, perdón. Gracias. Me voy a mi pregunta de toda la exposición, es referente a si el moving, ocasionando un daño psicológico al trabajador. Mencionaba el licenciado Carlos González Medina, claro, la pregunta es para él, que si esta es diagnosticada adecuadamente, se consideraría como riesgo de trabajo, ¿sí? Sí. Esto obviamente debe ser diagnosticado por la institución ISSSTE, que es con la que nosotros estamos trabajando, o bien con los que nosotros debemos atendernos. Pues Ahora, es con la del ISSSTE, porque los particulares la ley establece claramente que quien va a determinar si existe o no el riesgo del trabajo es la misma institución, a través de sus peritos que tiene en ese tipo de enfermedades. Y en su caso, él, cuando hay inconformidad, ella te pone una terna. Y ya tú escoges a cualquiera de los tres peritos y ya él dictamina. él dictamina, es que esto es también enfocado a algunos compañeros de trabajo que han sufrido problemas de salud ocasionados exactamente por los jefes, ¿no? Sí. Es importante que nos quede claro para todos los que estamos escuchando que este diagnóstico debe ser dictaminado por el ISSSTE, porque es la única institución por la que se van a poder valer para que esto tenga validez, contrario Claro. funcionaría. Así es. Sí, salvo ya cuando estás en el proceso legal, bueno, ya puedes meter peritos particulares, pero pues el trabajador no tiene los medios económicos para pagarlos. En el 99% no tiene el factor económico, no lo tiene para cubrir los pagos honorarios de los peritos especializados en esas actividades o en esa profesión. Pues es una situación bien delicada, porque entonces volvemos a caer en la laguna, vamos a decir, de indefensos, ¿no? Porque para que Bueno, el un diagnóstico tiene que llevar a cabo un proceso gigantesco, tiene uno que presentarse en varias ocasiones y a veces los doctores no están, ¿cómo lo diríamos? En la buena disposición de dar un diagnóstico de este tamaño. Si lo vemos hemos visto hasta en accidentes de trabajo, ¿verdad?
Ahorita es bien importante esto que le voy a mencionar, licenciado, porque se está presentando en algunos centros de trabajo, el hecho de que algún compañero se haya caído dentro del centro de trabajo, se haya cortado, cosas así. En ese momento, en el centro de trabajo, con un vehículo del mismo centro, es llevado este trabajador para que sea atendido en el ISSSTE, pero la instrucción es bien clara. No digas que te caíste mientras estabas trabajando o no menciones que te caíste dentro del centro de trabajo. Y varios compañeros han accedido a hacerlo. Es decir, La mayoría lo hace por ignorancia, ¿sí? Porque no saben las consecuencias de la torpeza que están cometiendo. Porque aquí en este caso, si el riesgo de trabajo ocasiona alguna lesión grave que lo incapacite, pues él va a dejar de tener el derecho a la pensión por incapacidad, ya sea total o parcial, de manera permanente. A ese grado llega y si menos aún si no reúne los requisitos para ser beneficiado por alguna de las pensiones que se otorgan, ¿no? Entonces, el hecho de que no pueda cuadrarse al riesgo de trabajo le quita ese derecho de percibir una pensión y que sí se va a hacer una carga por toda la vida de su familia. Sí, porque ya no va a estar en condiciones de laborar. Y al no ser diagnosticado, va a tener que presentarse en esas condiciones. Así es. Tenemos otro cuestionamiento. Estábamos platicando acerca con Lucy, acerca del acosador, que tiene una característica. El acosador abusa de su poder, abusa de que los trabajadores, vamos a decirlo así, se encajonan en un miedo atroz a este tipo de individuos y les da miedo levantar la mano o levantar la voz para inconformarse. Levantar la mano no quise decir con un golpe, sino levantar la mano para decir, no estoy de acuerdo. Y lo único que ocasionamos los trabajadores es que nos sigan vejando, primero. Segundo, tenemos otro tipo de acosador. Los que estamos sujetos a un jefe con discapacidad física. Estos jefes con discapacidad física, y voy a dar el nombre de este personaje, Mario Cortés, en la Secretaría de Obras, ha ido de puesto en puesto brincando, porque lo han quitado exactamente por sus malos manejos, pero como el señor es discapacitado, ha interpuesto entre un cargo y otro el de que él es discriminado por su incapacidad. Cuando hay testigos hasta de los mismos jefes que el señor es nefasto. En estos casos, licenciado, se aplica la ley de igual manera, aunque el señor es un discapacitado, abusando. Bueno, por ser empleado de estructura o de confianza, pues no le es aplicable la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Le es aplicable la ley de responsabilidades de los servidores públicos y también en su caso habría que analizarlo si es la ley del servicio público de carrera. Pero particular así de ojos de buen cubero, pues es la ley de responsabilidades, porque independientemente de su incapacidad y todo, si no, su agresión no es física, sino es una agresión verbal y psicológica. Entonces, pues nada más es acreditarle bien los hechos y él es tan responsable como cualquiera que tenga sus 4 extremidades en funciones. Eso es. Sí, porque muchos, hasta jefes que han pasado, que han tenido que convivir con este tipo, y estoy hablando de este tipo, pero conozco más, han tenido la reserva de no meterse con el señor más allá, porque el señor es discapacitado.
No, lo que pasa es que es un sujeto que se siente marginado y todo el tiempo anda enojado de sí mismo. Y como está molesto consigo mismo, quizás su lesión se deba a su propia conducta y ahora ese coraje que se tiene a sí mismo lo refleja hacia los demás y es como se desquita, ¿no? Y así se siente mejor, pero pues es una cuestión psicológica que ya trae y que pues con una supuesta compasión de su forma o de su incapacidad que tiene, pues no le han dado el cesio baja, pero pues si se le acredita de forma fehaciente su conducta, se va como cualquier otro que tenga sus 4 extremidades funcionando. Perfecto. Esto es importante saberlo porque él ha brincado de un puesto a otro gracias a eso. Sí, no, Y lo que pasa es que no llevan el proceso. En este caso también se les instrumenta una constancia de hechos, se firma por testigos, se dice y se especifica y se prueba cuál ha sido la conducta de este sujeto e independientemente de su invalidez, eso no significa que sea pendejo. claro. Muy bien, licenciado, esto es importante y es un punto a madurar y tratar más adelante porque hay más jefes con estas condiciones. Pues sí, Muchas es cuestión gracias. de que uno se prepare para que haga uno esta situación de hacer y hacer bien las cosas, porque pues nada más ahí les van acumulando el coraje y cuando se animan ya no se acuerdan ni de día, ni de hora, ni de fecha en que ocurren los hechos, no se acuerdan ni verbalmente qué les dijo, qué les hizo, no se acuerdan si fue en determinado lugar. Y cuando tú haces una denuncia debes de ser muy preciso en todos esos aspectos para que tenga validez y credibilidad la denuncia que se esté haciendo. Correcto, muy bien, señor. Muy bien, licenciado. Gracias. Va. Lick, no sé si haya tiempo para preguntarle, pero hablando de, bueno, retomando el ejemplo que acaba de poner la compañera, esa es una de las, digamos, de las mañas o de las estrategias de las que se puede valer el acosador, de buscar evadir su responsabilidad, pero también hay otras formas de hacer eso. Por ejemplo, en los centros de trabajo se da mucho la cuestión de que los jefes, ¿cómo le podría yo explicar? Tienen, vamos a decirlo así, a sus golpeadores, es decir, si un jefe quiere actuar en mala fe con un trabajador, utiliza a los propios compañeros de trabajo o a los jefes inmediatos de trabajador para hacer todo ese tipo de fechorías. O sea, ¿cómo se puede cuadrar ahí Bueno, esa responsabilidad tú te de... vas contra el que te hace la situación material, porque Ajá, desconoces quién sea el actor intelectual, ¿sí? ajá. Tu obligación es cuadrar las cosas contra el que te está actuando materialmente. Ya si de él sale decir quién fue el actor intelectual, ya es otra cosa. Ajá, porque le digo, eso lo veo difícil, porque esa es una estrategia muy común digamos, en personajes de alta dirección o mediana dirección, o Ah, no, sí, incluso en los centros de sí, trabajo pero pequeños, se utiliza para eso a los trabajadores, para que ellos puedan dañar a un trabajador, pero evadir su responsabilidad, porque el que está haciendo la acción directamente es otro. pues sí, pero también hay formas de cómo también hacerlos entender a ellos. Nada más que eso pues no está dentro de un marco jurídico, ¿no? Así como su conducta no es positiva y la realizan, uno no puede tampoco estar hablando y diciendo qué va a hacer, ¿sí? Uno tiene que organizarse y ver cómo se va a atacar esa persona enferma. Sí, Ok. de hecho, en la dinámica del moving, en la forma descendente, el jefe superior
siempre va a ser el que va a estar diseñando el acoso laboral y va a utilizar a los acosadores mediáticos. Piñuel y Zavala hacen una muy buena descripción del acoso mediático cuando hablan del perverso que dirige o que es el jefe. Y también brindan muy buenas estrategias para ir cuadrando lo que dice, como lo dice Lick, Merino, nos va dando como los pasos y las pautas a seguir para poder ir encuadrando y llegar al acosador, al mayor. Pues esa es una labor muy, muy difícil, o sea, es una labor que inclusive hasta se lleva, la víctima se lleva años en irla describiendo, pero como dice el licenciado, yo creo que a lo que se refiere es a lo que comentaba la vez pasada, ¿no? A un anecdotario, una bitácora para ir viendo cada caso con fecha, hora, en dónde se dio, cómo se dio, por qué se dio, y así es como se va encuadrando todo esto hasta llegar al acosador. Uh-huh. Nayeli, ¿tienes por ahí algo, una pregunta? Nayeli. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, ya, es que como apago mi micrófono, Ajá. ya para que se pueda escuchar mejor. Ajá. Bueno, la pregunta que yo Porque quería no la hacer, y ya la defienden. comentó la compañera Vilma, en el sentido de que tenemos que hacer conciencia a los compañeros de cuando estamos recibiendo de principio la violencia laboral y el mobbing dentro de nuestros centros de trabajo. Muchas veces no lo vemos tan delicado ni tan grave, pero pues llega la consecuencia a mayores que pues hemos tenido muchos compañeros que en el momento pues desafortunadamente han enfermado, y en casos peores pues hasta infartos han quedado dentro o en el traslado del centro de trabajo. Nosotros, el trabajo que creo que debemos de hacer conciencia ante los compañeros, que bien decimos hacer la denuncia correspondiente, pero más allá de eso, por experiencia propia, los voy a comentar, darle del conocimiento a la institución que es el ISSSTE, que también comentarle al médico tratante que quede asentado en el expediente de la fecha en la que se inician los síntomas del problema emocional, porque nos estamos dando cuenta que cada vez esto se va acrecentando. Esa es mi opinión para poder trabajar, y es muy preocupante. Yo les voy a comentar algo que está pasando en la alcaldía Gustavo Amadero. Ahí tenemos un acosador muy, muy fuerte, que es el director de recursos humanos, ahora Capital Humano. El caso no sé si se estén dando en sus dependencias, pero esta semana fue pues un daño psicológico que hemos vivido los compañeros en una controversia de que pues ellos envían una circular donde acuerdan textualmente y lo puntualizan en una circular con acuerdo del sindicato, donde se aceptan, imponen las vacaciones a partir del 19 de octubre al 30 de octubre. Entonces yo aquí lo veo como un acto de violencia. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que ahorita los compañeros tenemos una gaceta oficial donde estamos confinados dentro de nuestros hogares para precisamente prevenir y no ser contagiados por este problema de salud, y sin importarles la consecuencia que conlleva hacia toda la base trabajadora. Ya no estamos hablando ni de uno ni de tres, sino ya estamos hablando de toda una alcaldía, que fue un problema mayor, que bueno, pues hicimos ahí conciencia de los compañeros que
no tenía una razón de ser ingresar una incidencia de vacaciones cuando estamos confinados, y así se va llevando cada vez, como que le va subiendo de tono el acosador, como lo vemos en la dinámica, el acosador descendiente, que es el alto mando, en este caso el que lleva el presupuesto de los trabajadores de esta alcaldía. Entonces, esa es mi opinión, Nick. Pues a mí me gustaría en ese sentido que usted nos orientara, porque pues sí, los compañeros tienen temor, tienen preocupación, y más que todavía la autoridad, pues es el sindicato, ¿no? Que está en contubernio. Yo ahí tengo mis medios de prueba, tuve que hacer una grabación donde textualmente ya los representantes confirman y afirman que ellos están, pues, del lado de la autoridad. Inclusive fue una aberración lo que escuché por parte de ellos, el decir es que les estamos hablando a los compañeros para que vayan a firmar su incidencia de vacaciones. Luego, a ver, esa no es tu función como representante sindical. Ni siquiera tú tienes el derecho de hablar al compañero en este momento, en su privacidad, en su hogar, en su confinamiento. Tú no eres la persona indicada como representante para decirle que se dirija al centro de trabajo a firmar vacaciones, porque tú serás el responsable. Si llegase a pasar algún acontecimiento en el trayecto, el ISSSTE no le va a contemplar al trabajador haberse salido de su confinamiento para ir a firmar una incidencia cuando estamos de confinamiento. Entonces, aquí vuelvo a repetir, aquí volvemos a sentir, volvemos a vivir el acto del acoso laboral que se está dando, y sobre todo pues que los sindicatos no quieren seguir perdiendo sus privilegios. Esa es mi opinión, licenciado. Usted, me gustaría escucharlo, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, las vacaciones son alternadas, está señalado en las propias condiciones generales de trabajo, y estas no pueden ser modificadas por alguien que no tiene legitimidad para ello, aun cuando lleguen a acuerdos. En primer lugar, el de recursos humanos no es la persona indicada porque ellos no firman las condiciones generales de trabajo. En segundo lugar, los delegados de trabajo tampoco tienen esa facultad de alterar, modificar o, en su caso, desobedecer las condiciones generales de trabajo. Esto, para que las condiciones puedan ser modificadas, tiene que haber una revisión de ellas por lo que era o lo que será en su momento el Comité Ejecutivo General, y hoy que de manera un poco muy amplia les dieron al directorio del sindicato. Pudiera darse el caso, pero no creo que se avienten el trompo de ponerse a revisar las condiciones en el estado que guarda el sindicato. Tiene que haber una estabilidad de este sindicato para que puedan ser modificadas sus condiciones. Y por lo tanto, el acuerdo o minuta o como le llamen, porque normalmente levantan minutas, estas no tienen valor jurídico alguna. Sí. Y entonces no tienen validez. Ahora, no pueden dar permiso de vacaciones cuando la orden es de que permanezcas confinado, sí, en tu hogar. Entonces, sería nada más lo que persiguen ellos es que para el otro año, si es que se estabilizan las cosas, no pidas el periodo vacacional que te correspondía ahorita en estos meses, ¿no? Y eso es lo que ellos buscan. Pero la realidad de las cosas es que los trabajadores no ocasionaron la pandemia, tampoco ocasionaron que los confinaran. El confinamiento se da porque no tienen los elementos de seguridad para evitar cualquier contagio que se vaya a dar en los centros de trabajo o en
en el desplazamiento que haya de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, que sería riesgo de trabajo. Y entonces se le complicaría más al patrón equiparado, como se dice del gobierno. Esa es la razón el por qué se confinó al personal, para evitar esas circunstancias. Y en este caso es indebido, inadecuado, improcedente el hecho que quieran manejar los documentos múltiples de incidencias. Verbo y gracia, cuando tú estás de vacaciones y te enfermas, que el ISSSTE te atiende, entonces te da la incapacidad en el momento, en el tiempo de las vacaciones, y están obligados a reponértelas. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, pues porque no estás disfrutando tus vacaciones. Y ahorita el confinamiento no te lo dan para disfrutar vacaciones. Te lo dan por seguridad de que no te contamines. ¿Sí? Así es. Entonces, Sí, de hecho, pues, es nulo eso. sí, de hecho, hubo ahí un intercambio de palabras con los compañeros delegados, de manera tan ignorante mencionan, y ahí tengo ya la prueba para posteriormente, pues bueno, va a ser una prueba pues para decirle a los compañeros de la manera que actúa la representación. Textualmente dicen, es que estamos descansando. Le digo, a ver, discúlpame la palabra, pero no estamos descansando. Ofendes y nos ofendes a todos los trabajadores porque estamos de confinamiento. Ve hasta dónde llega la ignorancia de los representantes. Dice, es que nos hace el favor el gobierno de pagarnos, Nayeli, y tienen que venir a firmar su incidencia. Pues fíjate que estás muy equivocado, le digo, porque para eso también podemos prescindir de la representación sindical. Prefiero que no me defienda a nadie y uno solo se puede defender. Creo que ahorita ya un poquito ha habido un poco de conciencia de los compañeros. Hubo compañeros que sí firmaron su incidencia, se les hizo, bueno, pues tampoco podemos decirle, no la firmes, porque bueno, cada quien es responsable, pero sí asesorarles en el sentido que es irrelevante la incidencia cuando estamos dentro de un confinamiento. En el Pues, acto del acoso laboral les digo, pues bueno, si ustedes tienen algún problema de salud, inicien el tratamiento en su clínica y así, con el médico tratante mencionen sus estados emocionales que están presentando para que inicie una apertura de expediente de cómo se va desarrollando, que sí hay un abuso, que sí hay un acoso laboral y que tenemos que seguir haciendo pues esa conciencia de que si no nos están dando caso omiso las instituciones, pues bueno, por parte de la vía médica, pues que quede asentado. Ese es un documento muy importante y se los digo de manera muy personal y particular. Hay un seguimiento que sí ya salió ahí un predictamen puede ser un riesgo de trabajo porque precisamente por el acoso tan intenso que viven los compañeros y que cuando se nos da ese documento es no encuentro ahorita la palabra, pero decir, ya tengo mi documento, como que sí tengo ya aquí por parte del médico tratante, ya me está diciendo que tengo un trastorno emocional, pero ahora no lo quiero exhibir porque tengo temor a que mis compañeros se burlen de mí. Digo, por Dios, o sea, pues hay que hacer mucha pues conciencia de los compañeros. es también parte de la ignorancia, porque lo que debe de seguir es someterlo a lo que se llama medicina legal, para que en el ámbito de medicina legal, que es del ISSSTE, determinen si tiene o no una incapacidad, porque de seguir él en la fuente donde está haciendo la causa, motivo, razón por la cual él está padeciendo eso, pues es seguir agravando su enfermedad. Entonces lo que tiene que hacer es tener el diagnóstico y solicitar que se le turne a medicina legal del ISSSTE para que determine de una vez si hay o no hay riesgo de trabajo. Si lo hay, entonces pedir el área adecuada para que él pueda desempeñar
en su caso, una actividad. Claro, claro, y también me refiero a que seamos portavoces hacia nuestros compañeros y vuelvo a repetir, el decirles que inicien el tratamiento en los primeros síntomas de violencia y darle de conocimiento a la parte médica del ISSSTE. ¿Está Para bien? para que, bueno, quede ahí asentado y bueno, pues sigamos trabajando. Ok. Esa es mi opinión y bueno, pues si que gustan tomar la palabra, adelante, compañeras. Echalo a volar. Bueno, Lick, a manera un poquito de conclusión y redondear el tema de hoy, cuando usted nos describe el panorama tan difícil que tenemos enfrente, honestamente mi ánimo de denunciar el acoso laboral se viene hacia abajo, ¿no? Y toda la complejidad para cuadrar el delito y las situaciones. Sin embargo, cuando veo lo importante que debe de ser de denunciar, de generar en los compañeros trabajadores el ánimo de aprender y de denunciar a pesar del miedo, que no nos paralice el miedo, es importante entonces ese papel más activo del trabajador de perder ese miedo y de entrarle a la cultura de la denuncia a pesar de todos los obstáculos que se puede encontrar en el camino. Pues sí. Y obviamente ir aprendiendo en este camino cuestiones tan importantes como las que mencionaba Nayeli, como las que respecto a ir al ISSSTE y manifestar la sintomatología, o como la que explicaba usted también de saber expresar una queja en las instancias correspondientes. O sea, es una gran labor la que tiene que hacer el trabajador pues para enfrentar esta cuestión del acoso que bien sabemos, pues siempre va a existir, ¿no? Es algo con lo que vamos a tener que vivir y acostumbrarnos a enfrentar, ¿no? Así es. Esa sería pues para mí la conclusión de hoy y pues ya es tarde, Lick, compañeros. Ya van a Tengo, ser los 12. sí, ¿Alguien más tiene alguna duda? sí, Cada minuto, cada día que estamos en este medio de comunicación es muy importante y aprendemos de cada uno de nosotros, aprendemos mucho del licenciado porque, pues bueno, todas las materias que abordamos, pues para todas hay una buena respuesta y eso de manera personal yo se lo agradezco porque pues nos van caminando para ir haciendo las cosas y ir haciendo las denuncias conforme a lo que corresponde, que aunque no tengamos, vuelvo a repetir, pues las respuestas como uno quisiera, pero pues bueno, hay que seguirle porque tenemos que entrarle y tenemos que aprender a defendernos y tenemos que aprender pues sí, a decirle ya basta a la representación sindical y no tener ese miedo del cual ellos nos han sembrado a la mayor parte de los compañeros trabajadores agremiados y no agremiados. así es, Nani. Ok, ¿y alguien más tiene alguna pregunta? Ajá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Nadie, No, nadie. por el momento no, yo creo que ¿No? estuvo muy nutrida hoy la reunión. Yo agradezco la participación De de... los 800 que están conectados, ¿ninguna pregunta? Bueno, somos Exacto. Somos nada más nosotros. Nomás somos 8. Yo creo que 800. No, pero iniciamos 5, ¿no? 5, ya somos 8 y ahí vamos creciendo y vamos creciendo más. No, vamos a ganancia. Bueno, Ok, nadie Sí, tiene, está bien. nadie Pues que pregunta. tengan una linda noche. Igualmente, que descansen. Buenas Nadie, noches. nadie. Muchas gracias. buenas noches. Bye. Descansen, buenas noches. Igualmente, Bye. bueno.
Bye bye. Bonito fin. Adiós. Adiós. Bye. Igualmente. Igualmente, Naye, licenciado, hasta luego. Hasta luego.